El millonario jeque habló en árabe, y solo la camarera respondió, haciendo que todos guardaran silencio. La tensión en la suite presidencial del Hotel Westwood era palpable mientras el acuerdo de $4.800 millones pendía de un hilo. Durante 3 días, ejecutivos de Pinnacle Investments habían estado atrapados en negociaciones cada vez más frustrantes con el jeque Adnan Al-Farsi y su equipo del Fondo Soberano de Abu Dhabi. A pesar de contar con los negociadores más experimentados de Pinnacle y 2 traductores profesionales, la comunicación se había deteriorado hasta tal punto que ambas partes estaban considerando abandonar lo que habría sido el mayor proyecto de desarrollo inmobiliario en la historia reciente de Manhattan. James Wilson, CEO de Pinnacle, acababa de presentar lo que creía que era un compromiso razonable sobre la estructura de distribución de beneficios, cuando el jeque Al-Farsi cambió repentinamente de su impecable inglés británico a un árabe acelerado. Su tono era claramente agitado. Sus gestos animados, mientras se dirigía directamente a sus asesores, excluyendo deliberadamente a los estadounidenses de la conversación. Los 2 traductores contratados por Pinnacle, ambos con impresionantes credenciales diplomáticas, intercambiaron miradas incómodas, evidentemente luchando por seguir el dialecto del jeque y la terminología financiera especializada. Wilson sintió un nudo en el estómago al ver cómo el acuerdo potencial se le escapaba de las manos. 3 meses de preparación, una pequeña fortuna en honorarios legales y la promesa de transformar 5 manzanas de Manhattan en un desarrollo sostenible revolucionario. Todo estaba a punto de desintegrarse por un malentendido fundamental que ninguna de las partes parecía poder resolver. Entonces, una voz inesperada intervino. «Si me permite, Su Excelencia». Se escuchó con claridad y confianza, en perfecto árabe, desde un rincón que nadie esperaba. Todas las miradas se volvieron hacia María Álvarez, quien estaba tranquilamente renovando el servicio de café en la mesa lateral, vestida con el uniforme blanco y negro estándar del personal de limpieza del hotel. Se mantenía erguida, dirigiéndose directamente al jeque en su lengua materna. El silencio que siguió fue absoluto. La expresión del jeque Al-Farsi cambió de irritación a sorpresa, mientras sus asesores la observaban con asombro. Los ejecutivos de Pinnacle quedaron congelados, sin saber si lo que estaba ocurriendo era una violación del protocolo. Richard Turner, mano derecha de Wilson, se incorporó parcialmente como si fuera a intervenir. Pero Wilson le puso una mano en el brazo, dejando que la curiosidad venciera su alarma inicial. «¿Habla usted del dialecto del Golfo del Norte?», preguntó el jeque Al-Farsi en árabe, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Sí, Su Excelencia», respondió María, continuando en árabe impecable. «Creo que ha habido un malentendido con respecto a los términos de financiación estructural. Si entendí bien, su preocupación es que la cláusula de contingencia en la sección 4.3 permitiría a Pinnacle diluir los derechos de voto del fondo si ciertos objetivos no se alcanzan». Los ojos del jeque se entrecerraron mientras estudiaba a la joven. «¿Usted entiende los aspectos técnicos de este acuerdo?». María asintió con respeto. «Sí, Su Excelencia». La traducción proporcionada ha sido algo imprecisa respecto a los mecanismos financieros propuestos. Lo que el señor Wilson intentaba explicar es que los objetivos se establecerían de forma mutua, con protección equitativa para ambas partes. El jeque Al-Farsi se inclinó hacia adelante, de repente interesado. «¿Cómo es que usted tiene un conocimiento tan específico de este acuerdo y habla nuestro dialecto con tanta fluidez?». Para entonces, los ejecutivos de Pinnacle intercambiaban miradas de desconcierto. El rostro de Wilson había perdido el color al darse cuenta de que la camarera del hotel estaba interviniendo en la negociación más importante de su carrera. Sin embargo, algo lo detuvo de interrumpir. Tal vez el cambio repentino en la actitud del jeque, de frustrado a comprometido. «Tengo una maestría en finanzas internacionales de la Universidad de Nueva York, Su Excelencia», explicó María aún en árabe, «con especialización en estructuras de inversión en Medio Oriente. Pasé 3 años trabajando en la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi
bajo el Dr. Fizisel Rahman, antes de regresar a Estados Unidos por motivos familiares. En cuanto al idioma, viví en Sharjah desde los 8 hasta los 17 años, cuando mi padre trabajaba como ingeniero para ADNOC. Uno de los asesores del jeque le susurró algo al oído, y el reconocimiento apareció en su rostro. «Usted formó parte del equipo de desarrollo de la isla Al-María», afirmó el jeque, más que preguntar. Sus modelos para las estructuras de pago integradas fueron bastante innovadores. María inclinó levemente la cabeza en señal de reconocimiento. «Es muy amable de su parte recordarlo, Su Excelencia». Wilson, sin poder seguir el intercambio en árabe, pero percibiendo su importancia, finalmente encontró su voz. «Disculpe, señorita, ¿trabaja usted para este hotel?». María se volvió hacia él, cambiando sin esfuerzo al inglés. «Sí, señor Wilson. Me estoy financiando mis estudios de doctorado en Columbia. Los horarios flexibles me permiten asistir a clases mientras cubro mis gastos de vida». ¿Y entiende la totalidad de nuestra negociación? ¿Los detalles técnicos?, preguntó Turner, incrédulo, incapaz de reconciliar a la mujer con uniforme de limpieza con el nivel de pericia que decía tener. «He estado atendiendo esta suite durante 3 días, señor Turner», respondió María con calma. «He escuchado todos los detalles del acuerdo propuesto, y parece haber un error importante de traducción respecto a las cláusulas de contingencia, que está generando una preocupación innecesaria para el jeque y su equipo». El jeque Al-Farsi, que había estado observando este intercambio con interés, se dirigió directamente a Wilson. Sus traductores, aunque profesionales, no están familiarizados con la terminología financiera específica que utilizamos en el Golfo. Han estado traduciendo palabras, pero omitiendo significados contextuales cruciales. Hizo un gesto hacia María. Esta joven, sin embargo, entiende tanto los conceptos financieros como las sutilezas culturales en juego. La mente de Wilson corría mientras procesaba este giro extraordinario de los acontecimientos. La negociación más crucial de su carrera, un acuerdo que consolidaría la posición de Pinnacle como líder en desarrollo urbano sostenible, dependía ahora de una empleada del hotel que había estado sirviendo café en silencio mientras absorbía cada detalle de sus discusiones de alto nivel. «Señorita Álvarez», dijo con cuidado, ¿estaría dispuesta a ayudarnos a aclarar estos malentendidos? Antes de que María pudiera responder, Turner se inclinó hacia Wilson y susurró con urgencia. «James, esto es altamente irregular. Tenemos traductores profesionales. No podemos simplemente incorporar a una empleada del hotel para...». «Sus traductores son competentes en árabe estándar», interrumpió el jeque Al-Farsi, habiendo escuchado claramente la objeción mal disimulada de Turner. «Pero carecen del vocabulario técnico y del contexto cultural necesarios para esta negociación específica». Se volvió hacia María. «¿Se sentiría cómoda actuando como intermediaria, señorita Álvarez, con la compensación correspondiente?» «Por supuesto», respondió María. Miró su reloj, una pieza sencilla y funcional que parecía estar en desacuerdo con su sofisticado conocimiento financiero. «Puedo quedarme 1 hora más antes de mi clase vespertina, Su Excelencia. Después de eso, tendría que coordinar con la gerencia del hotel si desean que continúe». Wilson asintió con decisión. «Hablaré personalmente con el gerente del hotel. Pinnacle compensará tanto a usted como al hotel adecuadamente». Hizo una pausa. Luego agregó con una humildad recién adquirida. «Eso es, por supuesto. Si usted está dispuesta a ayudarnos». «Estaré encantada de facilitar una comunicación más clara», respondió María diplomáticamente. Lo que siguió fue una sesión de negociación como ninguna que los ejecutivos de Pinnacle hubieran vivido antes. María no se quedó en la mesa lateral donde había estado trabajando discretamente, sino que tomó asiento en la mesa de conferencias entre ambas partes. Con una autoridad tranquila, comenzó a aclarar puntos que se habían perdido en la traducción, explicando matices culturales que habían llevado a malentendidos
y reformulando conceptos técnicos de manera que ambas partes pudieran comprender plenamente. La preocupación del jeque, explicó María a Wilson después de un detallado intercambio en árabe, no es en realidad la estructura de distribución de beneficios, sino los mecanismos de gobernanza que se activarían en un escenario adverso. En la cultura empresarial del Golfo, el control en la toma de decisiones a menudo se valora más que las ganancias financieras. Para el jeque Al-Farsi, aclaró en árabe, la insistencia del señor Wilson en los indicadores de rendimiento no representa una falta de confianza, sino que refleja los requisitos de gobernanza corporativa estadounidense y las obligaciones fiduciarias hacia los accionistas. A medida que la hora avanzaba, la atmósfera en la suite presidencial se transformó. La tensión acumulada durante días se fue disipando poco a poco, reemplazada por un diálogo productivo facilitado por la capacidad de María para navegar fluidamente entre idiomas, culturas y conceptos financieros complejos. Cuando llegó el momento de irse a su clase, las partes ya habían resuelto los principales puntos de fricción que amenazaban con descarrilar todo el acuerdo. Los asesores del jeque estaban ahora comprometidos en conversaciones constructivas con el equipo legal de Pinnacle, esbozando términos revisados que incorporaban las preocupaciones fundamentales de ambas partes. «Debo irme ahora», dijo María poniéndose de pie y alisando su uniforme. «¿Hay algo más que pueda hacer antes de marcharme?» El jeque Al-Farsi se levantó de su asiento, un gesto de respeto que sorprendió a todos en la sala. «Ha prestado un servicio invaluable hoy, señorita Álvarez. Me interesaría continuar esta conversación mañana, si su agenda lo permite». «Tengo clases hasta las 2:00 p.m», respondió María. «Podría regresar después de esa hora». Wilson, que había estado conversando con su equipo, se acercó con una expresión de respeto recién descubierto. «Señorita Álvarez, ¿consideraría un acuerdo de consultoría con Pinnacle mientras duren estas negociaciones? Le compensaríamos con la tarifa estándar para servicios de asesoría financiera, por supuesto». María consideró la oferta por un momento. «Tendría que organizar la cobertura de mis turnos en el hotel. Mantengo a mi madre y a mi hermana menor, así que no puedo simplemente dejar mi trabajo». «Nos encargaremos de eso», le aseguró Wilson. «Y la tarifa de consultoría reflejará el verdadero valor de su experiencia». Después de que María se marchó a su clase, un silencio incómodo descendió sobre la sala. El jeque Al-Farsi fue el primero en romperlo, dirigiéndose directamente a Wilson. «Ustedes los americanos nunca dejan de sorprenderme. Traen traductores altamente acreditados que no captan la esencia de nuestras preocupaciones, mientras que la mujer que servía el café no solo entiende nuestro dialecto, sino que posee un entendimiento sofisticado de las finanzas internacionales». Wilson tuvo la decencia de bajar la mirada, avergonzado. «Le aseguro, jeque, que no teníamos idea de que una empleada del hotel pudiera tener esa formación». «Una empleada del hotel», repitió el jeque, terminando la frase por él, con un tono amable pero directo. «En mi experiencia, señor Wilson, las apariencias suelen engañar. En mi país tenemos un dicho: juzgue el pozo por el agua, no por los adornos que lo rodean». Uno de los asesores del jeque, que había permanecido callado durante la mayor parte de las negociaciones, intervino. «Recuerdo a la señorita Álvarez de su tiempo en la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi. Su trabajo en financiamiento estructurado para desarrollo sostenible fue bastante innovador. Nos decepcionó que se marchara». Wilson intercambió una mirada significativa con Turner, ambos hombres procesando las implicaciones de esta información. La mujer a la que apenas habían notado durante 3 días, que había pasado desapercibida mientras realizaba tareas que ellos consideraban menores, poseía una experiencia que probablemente superaba la de muchos en su propio equipo. «Creo», dijo Wilson lentamente, «que tal vez necesitemos reconsiderar algunas de nuestras suposiciones». A la mañana siguiente, María llegó a la suite presidencial puntualmente a las 2:15 p.m. El uniforme del hotel había desaparecido, reemplazado por un traje azul oscuro, modesto pero profesional.
En lugar de una bandeja de servicio, llevaba una elegante carpeta de cuero. La transformación era impactante, no porque luciera fundamentalmente distinta, sino porque los ejecutivos de Pinnacle finalmente la veían tal como era. Una profesional de las finanzas altamente preparada, Cressed, que trabajaba en hospitalidad para mantener a su familia y completar su educación. El gerente del hotel había sido sorprendentemente comprensivo cuando Wilson le explicó la situación. «La señorita Álvarez es una de nuestras empleadas más fiables», le dijo. «Lleva casi 2 años trabajando aquí mientras completa sus estudios. Siempre supimos que estaba sobrecalificada, pero los puestos en finanzas internacionales no son fáciles de conseguir, especialmente para...» Se quedó en silencio, pero Wilson comprendió perfectamente el final implícito de esa frase, especialmente para una joven latina sin conexiones familiares ni el lujo de esperar indefinidamente por una oportunidad ideal. Cuando María tomó asiento en la mesa de conferencias, ahora como consultora y no como parte del personal de servicio, el jeque Al-Farsi la saludó con el respeto que se reserva a colegas valiosos. «Señorita Álvarez, antes de comenzar, me tomé la libertad de pedir a mi equipo que revisara su trabajo durante su tiempo en la ADIA. Su documento sobre la integración de métricas ESG en estrategias de inversión de fondos soberanos fue particularmente impresionante». María reconoció el elogio con tranquila confianza. «Gracias, Su Excelencia. Ese documento fue parte de mi tesis de maestría». «Lo que plantea una pregunta», interrumpió Turner, incapaz de contener su curiosidad. «¿Cómo alguien con sus calificaciones termina...?» Hizo un gesto vago, evidentemente incómodo por terminar la frase. «¿Terminando limpiando habitaciones de hotel?», completó María por él, con un tono más fáctico que defensivo. La crisis financiera de 2008 eliminó muchos puestos de nivel inicial justo cuando estaba terminando mi maestría. Después de la muerte inesperada de mi padre, necesitaba ingresos inmediatos para apoyar a mi madre y a mi hermana. La industria hotelera me ofrecía horarios flexibles que me permitían cursar el doctorado mientras cumplía con mis responsabilidades familiares. La explicación flotó en el aire como una acusación implícita al mismo sistema que esos hombres poderosos representaban. Un sistema en el que el talento por sí solo no siempre es suficiente para superar las circunstancias o las barreras estructurales. El jeque Al-Farsi asintió pensativo. «A veces la vida toma giros inesperados. La verdadera medida del carácter es cómo uno navega esos giros con dignidad». Wilson se aclaró la garganta, deseando avanzar más allá del momento incómodo. «¿Continuamos con las negociaciones? Creo que ayer hicimos un excelente progreso ahí. Durante los 2 días siguientes, María demostró ser invaluable, no solo como traductora, sino como una contribuyente sustancial a la estructura compleja del acuerdo. Su perspectiva única, informada tanto por su formación financiera occidental como por su comprensión íntima de los principios de inversión del Golfo, ayudó a cerrar brechas que anteriormente parecían insalvables. Redactó un lenguaje de compromiso que preservaba las preocupaciones de gobernanza del Fondo Soberano, mientras cumplía con los requisitos de desempeño de Pinnacle. Para la tarde del tercer día, el acuerdo revisado estaba listo para las firmas preliminares. La atmósfera en la suite presidencial se había transformado de un enfrentamiento tenso a una verdadera colaboración. El asesor legal del jeque Al-Farsi revisó los términos finales con evidente satisfacción. «Este marco aborda elegantemente nuestras preocupaciones centrales», comentó en árabe al jeque. «La reestructuración que hizo la señorita Álvarez de las cláusulas de contingencia proporciona las protecciones que buscábamos sin comprometer la viabilidad financiera del proyecto». El jeque asintió y luego se dirigió directamente a Wilson. «Señor Wilson, creo que hemos alcanzado términos que permitirán que este proyecto avance. El compromiso de su empresa con el desarrollo sostenible está alineado con la visión a largo plazo de nuestro fondo. Con las modificaciones que la señorita Álvarez nos ha ayudado a construir, estoy preparado para proceder». Mientras los principales firmaban el acuerdo preliminar,
María permanecía sentada en silencio, observando cómo se completaba su rol. Ya había discutido su compensación con el director financiero de Pinnacle, una tarifa de consultoría que superaba el salario de 6 meses en el hotel. Le permitiría reducir sus horas laborales y concentrarse en terminar su disertación doctoral. Cuando concluyó la firma del acuerdo, el jeque Al-Farsi se acercó a María. «Señorita Álvarez, me gustaría extenderle una invitación. Nuestro fondo está estableciendo una nueva división de inversiones sostenibles en Nueva York. Necesitamos a alguien que comprenda tanto los mercados financieros occidentales como nuestro enfoque de creación de valor a largo plazo. ¿Estaría interesada en discutir una posible posición con nosotros una vez que complete su doctorado?» Por un instante, la compostura cuidadosamente mantenida de María mostró una leve chispa de sorpresa. «Sería un honor tener esa conversación, Su Excelencia». «Excelente. Mi jefe de gabinete coordinará una entrevista formal a su conveniencia», dijo el jeque, y luego añadió: «Aunque considero que estos últimos días han sido una entrevista más que suficiente. Su desempeño bajo estas circunstancias inusuales ha sido realmente impresionante». Wilson, que escuchó el intercambio, se acercó con una sonrisa algo resignada. «Espero que considere opciones de ambos lados de la mesa de negociación, señorita Álvarez. En Pinnacle, también podríamos beneficiarnos enormemente de su experiencia». Para una mujer que había pasado años siendo invisible ante hombres como Wilson, el reconocimiento profesional repentino podría haber resultado desconcertante. Pero María recibió ambas propuestas con la misma dignidad serena que había mostrado durante todo el proceso de negociación. «Agradezco ambas oportunidades», respondió diplomáticamente. «Por ahora mi enfoque inmediato es completar mi doctorado, pero estaré encantada de conversar más cuando llegue el momento adecuado». Cuando la reunión concluyó y los participantes comenzaron a salir, uno de los ejecutivos jóvenes de Pinnacle le sostuvo la puerta a María. Un gesto pequeño que habría sido impensable 3 días antes, cuando la veían solo como parte del personal del hotel. El cambio en el trato hacia ella no pasó desapercibido para María, aunque su expresión reveló poco mientras descendía en el ascensor desde la suite presidencial. Wilson se encontró solo con María en el ascensor. Un silencio incómodo se alargó entre ellos hasta que finalmente él habló. «Le debo una disculpa, señorita Álvarez, no solo por no reconocer sus capacidades, sino por no haberla visto realmente, hasta que sus habilidades se volvieron útiles para mí». La admisión parecía costarle, como una grieta en el barniz pulido de su confianza corporativa. María lo miró con atención. «El mundo está lleno de personas invisibles, señor Wilson. La mujer que limpia su oficina después del horario laboral, el hombre que entrega sus paquetes, el barista que recuerda su complicado pedido de café. Todos ellos tienen historias, educación, sueños y capacidades que tal vez le sorprenderían». Hizo una pausa justo cuando el ascensor llegó al vestíbulo. «Quizás la verdadera oportunidad aquí no sea solo un acuerdo comercial exitoso, sino una invitación a mirar con más cuidado el mundo que lo rodea». Con eso, salió del ascensor, dejando a Wilson reflexionando sobre sus palabras. 6 meses después, la ceremonia de inauguración del Proyecto de Desarrollo Sostenible de Manhattan atrajo una atención mediática considerable. La asociación entre Pinnacle Investments y el Fondo Soberano de Abu Dhabi fue elogiada como un modelo de cooperación internacional en sostenibilidad urbana. Las fotos mostraban a Wilson y al jeque Al-Farsi dándose la mano mientras las cuadrillas de construcción se preparaban para comenzar lo que se convertiría en un desarrollo emblemático. Lo que los comunicados de prensa no mencionaban era la historia detrás de la negociación. Cómo una supuesta camarera transformó un acuerdo fallido con su experiencia inesperada. Tampoco mencionaban que María Álvarez, ahora doctora Álvarez, tras defender exitosamente su tesis sobre modelos financieros sostenibles, había aceptado el cargo de directora de integración de sostenibilidad para la empresa conjunta, con una oficina en la misma torre donde una vez sirvió café. En su primer día en esa oficina,
encontró un pequeño paquete elegantemente envuelto sobre su escritorio. Dentro había una pluma estilográfica en un estuche grabado con caligrafía árabe. La nota adjunta, escrita con la letra distintiva del jeque, decía simplemente: «Al agua del pozo, no a los adornos. Que siga sorprendiendo a quienes sepan ver su verdadero valor». María colocó con cuidado la pluma en su escritorio, como recordatorio del camino que la llevó hasta allí, y del momento inesperado en que un jeque millonario habló en árabe, y solo la camarera respondió, cambiando para siempre el curso de su vida y desafiando las suposiciones de todos en esa sala. Mientras se preparaba para su primera reunión ejecutiva, sonrió al pensar que, en algún lugar de ese mismo edificio, otras personas invisibles seguían sirviendo café, vaciando botes de basura y sacudiendo muebles. Cada una con su propia historia no contada y capacidades no reconocidas,